Bien, hermanos, un gusto de saludarles una vez más. Le voy a invitar que incline su rostro. Vamos a orar para iniciar la sesión del día de hoy. Padre Santo, te agradecemos en esta hora, este día que tú nos has concedido. Gracias por tu amor, tu misericordia que se nos es manifiesta en cada instante de nuestra vida, en cada instante del día. Señor, vemos tu mano proveyendo sobre nuestra mesa, cuidándonos, protegiéndonos. Y en esta hora, Dios amado, tú nos provees este tiempo para poder también seguir siendo instruidos a través de tu palabra en este tema que es tan importante al día de hoy como es el Espíritu Santo, conocerlo mejor. Te rogamos que en esta hora tú nos ayudes, porque no solamente queremos aprender, instruirnos, sino que queremos transformar nuestra vida también a la luz de tu palabra y glorificar también, no solamente a través de la transformación de nuestra vida, sino que también a través de escuchar tu palabra y escudriñarla. Guíanos en esta noche, ayúdanos, Padre Santo, porque sabemos y comprendemos que separados de ti nada podemos hacer, incluso estudiar tu palabra. Así que te rogamos tu dirección en esta noche y te rogamos, Padre Santo, todo esto para tu gloria. Amén. Bien, hermanos, vamos entonces con la sesión número 2 de nuestro estudio de neumatología, conociendo al Espíritu Santo. Cuando hablamos del Espíritu Santo, ya hemos sentado ciertas bases al iniciar la sesión, cuando iniciamos este estudio bíblico, la primera sesión hablamos y sentamos una base respecto de lo que es la Trinidad, cómo de alguna manera se organiza la Trinidad en cuanto a los roles que tiene. Y conocimos un poquitito a grandes rasgos lo que es el Espíritu Santo. Y para introducir hoy día, quiero mencionar el siguiente versículo, Romanos 8:27. Dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Esta palabra sentir del Espíritu como que tiene mucho de estos movimientos carismáticos, bien de alguna manera extremistas, que, que danzan y todo en el sentir, etcétera. Ahora, lo que quiere manifestar aquí este versículo es que el sentir, cuál es la voluntad, cuál es el pensamiento del Espíritu, eso es lo que significa esa palabra sentir. Entonces podremos leer este versículo, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el pensamiento, cuál es la voluntad del Espíritu, porque Él intercede por los santos, el Espíritu Santo conforme a la voluntad de Dios. Y es importante esto, hermanos, porque que el Espíritu Santo tenga una voluntad, tenga pensamiento, tenga ideas, nos manifiesta desde ya que el Espíritu Santo es una persona. De alguna manera lo establecimos en la primera sesión. Pero hoy día vamos a indagar un poquitito más en esta persona de la Trinidad, dejando de lado estos pensamientos erróneos de que es una fuerza, de que es como una energía. El Espíritu Santo es una persona. Por términos académicos o de orden netamente humanos, hablamos de la tercera persona, no porque sea la menos importante, sino que solamente porque uno lo ordena en términos numéricos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero no tiene que ver con nivel de importancia o con nivel de poder o de atributos. Entonces, hablábamos la semana anterior respecto de la realidad del Espíritu Santo. Y en las Escrituras nosotros encontramos, como mencioné la vez anterior, más de 320 menciones del Espíritu Santo en las Escrituras. Por lo tanto, bíblicamente existe, no solamente existe, sino que es real y lo trata como una persona. Ahora, cuando hablamos de la realidad del Espíritu Santo, nosotros debemos de considerar un aspecto muy importante, y es que por lo menos a lo largo de las siguientes 3 o 4 sesiones vamos a indagar para poder tener una respuesta concreta a la siguiente pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona como Dios Padre y Dios Hijo? Esto es una pregunta
que puede ser muy real, muy sentida, muy de corazón. Y es importante que nosotros, hermanos, como decía, tengamos bases bíblicas para responder si es una persona. No solamente por una convicción, porque siempre lo hemos creído. Nosotros debemos ir trasladándonos de conocimiento o de pensamientos que tengamos que pueden ser muy correctos, pero debemos trasladarnos de tener convicciones porque nos han enseñado a tener convicciones bíblicas con fundamentos, con aquí la escritura dice. Y es de alguna manera lo que vamos a ir haciendo, como mencionaba, a lo largo de las siguientes sesiones, a través de todo, obviamente, el estudio del espíritu, pero en particular de las siguientes 3 o 4 secciones, considerando la de hoy, respecto de poder definir, de poder tener esta respuesta concreta y bíblica a esta pregunta. ¿Es el Espíritu Santo una persona como Dios Padre y Dios Hijo? Nosotros tenemos que tener la certeza de decir, sí, el Espíritu Santo es una persona, el Dios Espíritu Santo. Entonces, insisto, ya hemos mencionado algo respecto en esto en la primera sesión, cuando estuvimos hablando de la Trinidad y estuvimos hablando también del Espíritu Santo. Y cuando hablamos del Espíritu Santo, mencionamos que la realidad del Espíritu Santo a través de las Escrituras queda esto determinado por 3 aspectos principales. Primero, por las emociones y afectos del Espíritu Santo. Segundo, por la voluntad del Espíritu Santo. Y también por el intelecto. Y es este aspecto, el primero, el intelecto, lo mencioné de atrás en adelante porque quería obviamente resaltar el intelecto, que es lo que vamos a ver hoy. Son estos 3 determinantes, estas 3 características, estos 3 aspectos que nos permiten a nosotros decir el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, inicialmente, si alguien nos dice, ¿el Espíritu Santo es una persona? Nosotros debemos decir, sí, es una persona. ¿Por qué es una persona? Porque tiene intelecto, porque tiene voluntad y porque tiene emociones y o afectos. 3 partes que nosotros también tenemos como personas. Como lo mencionábamos, al Espíritu Santo eh, no podemos mencionar o no podemos certificar que es una persona a través de aspectos físicos, porque en la Escritura no se nos menciona que Él tiene manos, tiene pies, tiene cuerpo, etcétera. Pero sí las Escrituras nos manifiestan estos 3 aspectos, del intelecto, de la voluntad y de las emociones. Richard Mayhew dice lo siguiente: la Biblia proporciona pruebas más que suficientes de que el Espíritu Santo posee todos los elementos esenciales de la personalidad. Y es eso lo que vamos a ir desmenuzando a través de todas estas sesiones que vamos a ir teniendo. Entonces vamos, hermanos, a mencionar y vamos a ver esto del intelecto, que es el primero de los aspectos que nos dice las Escrituras y que nos muestran de que el Espíritu Santo no solamente es real, sino que también es una persona. Y para esto vamos a ir revisando varios versículos donde estos nos manifiestan de una manera bastante clara que el Espíritu Santo tiene ciertos aspectos del intelecto. Vamos a revisar al menos 10 aproximadamente, si no mal recuerdo. El primero de ellos, cuando hablamos del intelecto del Espíritu Santo, es que Él imparte sabiduría, que tiene que ver con el intelecto, con la mente, con los pensamientos. Y el Espíritu Santo imparte sabiduría. ¿Puede acaso algo impartir sabiduría? ¿Un libro, algo inerte, nos da sabiduría? No, no nos da sabiduría. Lo que nos dan los libros son conocimiento. La sabiduría tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento, que es algo mucho más práctico, mucho más vívido, mucho más experimental. Y es el Espíritu Santo el que nos imparte sabiduría, esa capacidad de poner en práctica el conocimiento. Isaías
capítulo 11, versículo 2, dice lo siguiente, lo tienen ahí ustedes en sus pantallas. Y reposará sobre él, hablando del Señor Jesucristo, aquí hay una profecía de Isaías respecto del Señor. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Lo primero que imparte es este Espíritu Santo, es espíritu de sabiduría. Insisto y reitero, no hay otra cosa que nos pueda dar sabiduría. Lo que obtenemos a través de, del conocimiento es eso, conocimiento, teoría, pero la sabiduría tiene que ver con la parte práctica de esta realidad. Pero el Espíritu Santo no solamente imparte sabiduría, sino que también aconseja. En este mismo versículo, lo leo nuevamente, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo. No hagas esto, haz esto otro. No hagas aquí, porque si haces aquí va a suceder esto. Sigue este otro camino de consejo, de guía, de iluminación respecto de lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Entonces, imparte sabiduría, aconseja, pero también el Espíritu Santo, a través de este mismo pasaje, vemos nosotros que el Espíritu Santo sabe y conoce. Y ese saber y ese conocer también lo imparte, también lo entrega, como dice la última parte de este versículo, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Entonces, hermanos, vemos a través de, de esta realidad de que el Espíritu Santo imparte sabiduría, consejo, conocimiento, es que nosotros, hermanos, vemos que el Espíritu Santo tiene un intelecto desde ya solo con este versículo. Ya tenemos un avance importante para decir que el Espíritu Santo es una persona, que el Espíritu Santo tiene intelecto, una fuerza, un mover, un sentir, no produce sabiduría, no produce conocimiento, ni menos consejo. Pero avancemos un poco más para ir sumando aspectos a esta realidad del intelecto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspira las escrituras. Algo inerte no puede, hermanos, no puede inspirar escrituras, no puede entregar algo porque es algo inerte. Hablamos de inspirar, algo que entrega, no esta inspiración que los artistas sienten, dicen, me sentí inspirado y escribí este poema, o pinté este cuadro, o escribí este, estas notas musicales. El inspirar tiene que ver con soplar las escrituras. No es el mejor concepto, pero es como que las dictara. No es eso específicamente lo que sucede, sino que guía a las personas a escribir lo que Dios necesita que escriban. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Todos estos pasajes que tienen ustedes anotados y que están viendo en sus pantallas son complemento al que quiero mencionarles que está en Hechos capítulo 1, versículo 16. Las de carta de Pedro ya las vamos a estudiar. Próximamente vamos a estar iniciando este estudio una vez que terminemos Tesalonicenses. Y hacen una mención importante de que es el Espíritu también que las interpreta. Pero miren lo que dice Hechos 1:16. Hermanos, tenía que cumplirse la escritura en que por boca de David el Espíritu Santo predijo acerca de Judas, el que se hizo guía de los que prendieron a Jesús. Noten cómo lo menciona aquí. Cumplirse la escritura que por boca de David
el Espíritu Santo predijo. Dicho de otra manera, el Espíritu Santo inspiró a David a escribir algo acerca de Judas, que se escribió mucho tiempo antes de que ocurriera. Eso es una predicción. Por lo tanto, hermanos, aquí quizás un ejemplo muy específico respecto de Judas y lo que escribió David. Pero toda la escritura es inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Puede un objeto inerte hacer esto? La respuesta, por supuesto que no. ¿Puede algo que no tenga intelecto hacerlo? La respuesta también es, por supuesto que no. Solo una persona con intelecto puede indicarle a alguien, guiar a alguien a que escriba y que eso se prediga, por supuesto, más adelante. Eso nos indica también el, parte de la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, tenemos 4 aspectos ya respecto del intelecto del Espíritu Santo. Ahora, vamos con el siguiente. El Espíritu Santo también, hermanos, intercede. El interceder tiene que ver con ir frente a un tercero a pedirle un beneficio a ese tercero por otra persona. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. Mire lo que dice Romanos 8:26. De la misma manera, también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y ese es el Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Él se presenta delante de Dios y le dice, mira, he aquí tu hijo, necesita esto, 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 está con cierta debilidad, con cierto problema. Muchas veces nosotros no sabemos cómo expresarlo, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Insisto con la pregunta, hermano, solamente para ir reforzando, ¿puede algo inerte interceder por otra persona? La respuesta, por supuesto que no. ¿Puede algo que no tenga intelecto interceder por otro? No, porque no tiene la capacidad de comprender las necesidades, comprender las debilidades para poder mencionárselas a otro. En este caso, Dios. Entonces, el hecho de que el Espíritu Santo interceda nos manifiesta que esta persona de la Trinidad tiene intelecto, posee una mente. Como versículo complementario está aquí el de primera carta a los Corintios capítulo 2, pero quiero que miremos lo que dice Romanos 8:27, que es el que ocupé en la introducción. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, la mente del Espíritu, la voluntad, los pensamientos del Espíritu, para mencionar quizá algunos sinónimos, para comprenderlo mejor, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo puede algo que no es una persona pensar, razonar para interceder por los santos conforme a lo que Dios ha dicho, conforme a lo que Dios ha establecido, conforme a la voluntad de Dios? Por eso este pasaje nos manifiesta esta realidad de que posee una mente, posee un intelecto, ¿ya? Como dije al inicio, esto no tiene que ver con esto del sentir, es que sentí decirte esto, sentí, no. El sentir, hermanos, es algo que está mal utilizado. Quizá en otro momento podremos hablar mucho más de eso, pero hoy día no es el tema. Pero respecto de este pasaje, porque creo que a lo mejor se podría malentender, el sentir del Espíritu tiene que ver con la mente, con la voluntad, con el raciocinio, con los pensamientos del Espíritu Santo, que nos manifiestan justamente esto, que el Espíritu Santo es una persona que posee intelecto. Vamos al siguiente. Hace recordar. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a alguien, oye, acuérdame de hacer esto, acuérdame de aquí, acuérdame de tomarme el medicamento, acuérdame de llamar a tal persona, acuérdame de pagarte lo que te debo?
¿no es cierto? Ya hay de alguna manera ciertas cosas tecnológicas que nos ayudan, pero es esta persona de la Trinidad que no solamente tiene la capacidad de interceder y de pensar, sino que también nos hace recordar. ¿Qué cosas? Miremos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, el Espíritu Santo, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Este Espíritu Santo es el que nos va a recordar todo lo que Dios ha dicho. Por eso es tan importante, hermano, una correcta comprensión, porque es una verdad. Muchas veces nosotros ni nos acordamos ni pensamos en algo que deberíamos nosotros saber, pero nos acordamos. Sale como de alguna parte, como que saliera de un cofre, de un cajón, que nosotros ni siquiera sabíamos que estaba ahí. Y aparece un pensamiento, un versículo para aconsejar a alguien, para animar a alguien. ¿Y qué es eso sino que el Espíritu Santo recordándonos lo que Cristo ha dicho a través de su palabra? El Espíritu Santo hace eso, hermanos. ¿Por qué? Porque es una persona. Además de eso, el Espíritu Santo proporciona la verdad. No solamente la recuerda, sino que también entrega la verdad. Tenemos estos pasajes complementarios, pero miremos lo que dice Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, o sea, detengámonos aquí un poquito, el Espíritu Santo, además de ser santo, tiene el atributo de verdad, tal cual como Dios Padre, como lo hemos ya analizado en nuestro discipulado de los días lunes. El Espíritu Santo, entonces, de verdad, es parte de sus atributos, de su naturaleza. Cuando el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ese oiga es lo que el Padre le dice y lo va a repetir. Eso también nos manifiesta una realidad, como ya vamos a ver, de que el Espíritu Santo hable, pero me enfoco en lo que está remarcado. El Espíritu de verdad nos va a guiar a la verdad. ¿Quién nos puede guiar sino el Espíritu Santo? Guiándonos a través de hablarnos por primero, obviamente, la palabra de Dios, recordándonos la palabra de Dios, nos guía a la verdad. Pero para eso, hermanos, es necesario que vayamos comprendiendo. Estamos dando los primeros pasos respecto de conocer mejor al Espíritu Santo y sus ministerios en nuestra vida. Y esto es esencial porque nos guía a la verdad. ¿Cómo vamos a conocer, cómo vamos a profundizar nosotros el conocimiento de Dios? A través de su Espíritu. No hay otra forma, no hay otra vía, no hay un camino alternativo. Solo a través del Espíritu Santo que nos guía y nos ilumina. Vamos con el siguiente. El Espíritu Santo habla. Lo acabamos de leer ahí en el capítulo de Juan. Él os hablará todo lo que él oiga. Pero además encontramos en estos pasajes estos complementarios que aparecen debajo de este subtítulo de habla, mire lo que dice Hechos 8:29. Dice, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Difícilmente nosotros hoy día, hermanos, vamos a poder escuchar al Espíritu Santo si no estamos en una comunión perfecta con Él. Dios nos puede guiar a través del Espíritu Santo y nos puede decir de muchas maneras, no necesariamente por palabras. Aquí explícitamente en el texto, dice, el Espíritu dijo a Felipe, ¿cómo? No sabemos cómo,
el texto solamente nos dice y nos tendemos a pensar que efectivamente Felipe escuchó una voz. El Señor Jesucristo dijo, el Espíritu Santo los va a guiar, les va a hablar todo lo que Él oiga. Y aquí también de alguna forma vemos ese cumplimiento, guiando a el Espíritu Santo a Felipe para llegar a ese carruaje. El Espíritu Santo habla. ¿Puede algo inerte hablar? ¿Algo que no tenga intelecto hablar? ¿Los perros hablan? No, no hablan. ¿Los gatos? No, tampoco. Por mucho que uno diga y piense, no, mira, me está diciendo, tiene hambre. Sí, pero no habla. Hace gestos. Eh, bueno, el sonido o el nombre del sonido que hagan los perros, los gatos o cualquier otro tipo de animal. Pero no habla como nosotros. Solo una persona habla. Y el Espíritu Santo es una persona porque tiene el intelecto y la capacidad también de hablar. El Espíritu Santo también enseña. Lo vimos ahí en Juan 14:26, que nos iba a enseñar y nos ibas a guiar a la verdad. Pero Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo en esa misma hora les enseñará lo que deben decir. De cierta manera, hermanos, nosotros no podemos separar la realidad de que el Espíritu Santo enseña y recuerda, como lo veíamos ahí en Juan 14:26. No podemos ser insensatos o irresponsables en solamente quedarnos con este pasaje y decir, ah, no, si el Espíritu Santo me va a enseñar, y no prepararnos nosotros para aprender, para conocer más, por ejemplo, el mismo Espíritu Santo. No, porque Él me va a enseñar y se puede caer en eso. No, hermano. Tenemos una responsabilidad nosotros de aprender, de indagar en las escrituras, de saber ocupar las escrituras, de conocerlas. Y el Espíritu Santo, por supuesto que nos va a enseñar y nos va a recordar, pero también eso tiene que ver con nuestro esfuerzo, con nuestro empeño, con nuestra demostración de interés a través de forzarnos en aprender respecto de las Escrituras. El Espíritu Santo, sin lugar a duda, hermanos, es el mejor teólogo. Si hay una realidad espiritual que nosotros no comprendemos, el mejor profesor para explicarnos esa realidad espiritual es el Espíritu Santo y no otra persona. Por supuesto que Dios ha levantado a pastores y maestros para enseñarnos las escrituras, pero sin la ayuda del Espíritu Santo no se podría enseñar como los pastores y los maestros los hacen o de manera particular cuando un hijo de Dios estudia las escrituras. No podemos desconocer esta realidad, hermanos, no podemos separarla. No puedo decir, ah, no, es que el Espíritu Santo me va a enseñar, me quedo sentado en los laureles esperando que Él me enseñe. No, eso es irresponsable, eso no es entender las escrituras. Y por otro lado, decir, no, es que para eso tengo maestros, o Dios ha levantado maestros en la iglesia, pastores que nos enseñan, que ellos me enseñen, y yo no hago ningún esfuerzo. No, hermanos, eso también es incorrecto. Pastores que se dejan guiar solo por el Espíritu Santo para enseñar, eso también es incorrecto porque debe haber un esfuerzo de buscar, de indagar, de escudriñar las escrituras para poder después enseñar a otros. Vemos ahí el ejemplo de Esdras, que preparaba su corazón, escudriñaba, entendía vivía lo que tenía que enseñar para después realmente enseñarlo. Entonces el Espíritu Santo aquí juega un papel muy importante en este aspecto, hermanos. Lamentablemente en muchas iglesias se abusa de que el Espíritu Santo nos va a enseñar qué es lo que deban de decir, sin ningún esfuerzo de escudriñar, de prepararse, de ver lo que las escrituras dicen en el contexto general, etcétera, etcétera. Lo que finalmente hoy día se entiende como predicación expositiva. El indagar, el entender, el tratar de sacar todo lo que el texto dice, y es lo que el texto dice y no poner lo que yo tengo en mente. Pero bueno,
un tema muy interesante respecto de que el Espíritu Santo nos enseña. Vamos con el siguiente. El Espíritu Santo testifica. Juan 15:26 dice lo siguiente: Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo, hermanos, es el que va a decir, sí, Cristo es real, Cristo es el que murió por ti, Cristo es el que entregó su vida a favor de ustedes. Él da testimonio, Él es el, por decirlo de otra manera, es el testigo del Señor y que está en nosotros. Por eso también nosotros podemos creer, porque tenemos a este testigo que nos habla, nos testifica, nos entrega el testimonio de Cristo a nuestras vidas. Entonces, hermanos, tenemos esta amplia gama de aspectos respecto del intelecto del Espíritu Santo. Nos habla, nos enseña, nos guía a la verdad, eh, nos entrega sabiduría, conocimiento, entre otras cosas que hemos mencionado. Entonces, ¿qué podemos concluir a la luz de lo que acabamos de ver? Primero, que el Espíritu Santo tiene intelecto. Insisto, como lo acabo de mencionar, es alguien que habla, es alguien que guía, es alguien que piensa, que tiene mente, alguien que entrega sabiduría, que entrega conocimiento, que testifica, que enseña. Todos estos aspectos, hermanos, nos enseñan y no nos dejan posibilidad a la duda respecto del que el Espíritu Santo tiene intelecto. Por lo tanto, solamente a través de este aspecto, de esta característica, nosotros podemos decir que el Espíritu Santo es una persona. Porque una persona tiene intelecto. Los animales, las plantas como seres vivos también no tienen intelecto. El Espíritu Santo tiene intelecto, por lo tanto es una persona. Podemos afirmar entonces que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad trina. Solamente con este aspecto nos queda revisar respecto de la voluntad y respecto de de los sentimientos, de los afectos del Espíritu Santo. Pero solamente a la luz de esta realidad de que el Espíritu Santo tiene intelecto, podemos decir que el Espíritu Santo es una persona. Por lo tanto, aquí tenemos un tercio aproximadamente, a lo mejor un poco más, de la respuesta certera a la pregunta que veíamos al inicio. ¿Es el Espíritu Santo una persona como Dios Padre y Dios Hijo? La respuesta es sí. Es una persona porque tiene intelecto. Que Dios nos ayude, hermanos, para seguir adquiriendo este conocimiento y estas certezas respecto del Espíritu Santo. Conocerlo mejor y vivirlo mejor para tener una vida espiritual aún más plena a través de este consolador que nos dejó Jesucristo al partir, el Espíritu Santo. Te invito, hermano, que inclines tu rostro y lloremos para concluir la sesión de hoy. Padre bendito, te agradecemos en esta hora por este tiempo que nos has dado de poder una vez más presentarnos delante de tu palabra y comprender esto que es tan importante como es el hecho de que tu Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, aquel que mora en nosotros, es una persona, no una fuerza, no un ente, no un sentir, sino que es una persona que nos guía, nos enseña, nos da testimonio de nuestro Señor, entre otras cosas como acabamos de ver, que tú has revelado en tu palabra. Ayúdanos a recordar esto, ayúdanos a entenderlo más profundamente, que justamente tu Espíritu Santo nos enseñe, nos guíe a la verdad de Él mismo, para nosotros, Dios amado, poder vivir una vida más plena espiritualmente, guiados justamente por el Espíritu Santo.
Te agradecemos en esta hora por este estudio y que todo sea de mucha bendición para nosotros y de mucha exaltación a tu nombre. Te rogamos todo esto, Dios bendito, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro buen Salvador. Amén.